Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues en este día traemos muy buena información sobre uno de los subprogramas más importantes que tiene el Seguro Social. El seguro por incapacidad o discapacidad del Seguro Social, para muchos conocido como el SSDI. Quédese hasta el final del video, ya que va a conocer los detalles sobre cómo este gran programa puede llegar a enviarles pagos tan grandes como de hasta $2.590. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo para continuar trayendo estas noticias. Los estadounidenses que luchan contra discapacidades podrían obtener ayuda vital del seguro de incapacidad del Seguro Social, el SSDI. Para las personas que no pueden trabajar para ganarse la vida, debido a una condición médica, el SSDI ofrece apoyo financiero. La Administración del Seguro Social es la agencia gubernamental que está encargada de supervisar este programa. Este programa de seguro sirve como una red de seguridad destinada a brindar apoyo económico a las personas discapacitadas cuando sus afecciones médicas más graves les impiden trabajar. La Administración del Seguro Social decide el monto del pago del SSDI y lo que debe aumentarse cada año, pues la inflación ha sido muy alta en estos últimos años. Por lo tanto, el COULA tiene como objetivo evitar que disminuya el poder adquisitivo de estos beneficios. El aumento del 3,2% en el COULA de este año 2024 es algo que beneficia a casi 71 millones de estadounidenses, pues cada año la Administración del Seguro Social modifica lo que sería conocido como la actividad lucrativa sustancial. Y esto usted tiene que consultar en las páginas oficiales que nos dan la Administración del Seguro Social para saber exactamente de hasta cuánto puede ser su pago cada año. Pues los estadounidenses discapacitados obtienen el monto ajustado según estas cifras y dependiendo de su estado de salud en particular, podrían estar recibiendo pagos de entre $1.550 y hasta $2.590 en este año 2024. Pues bueno, ya se ha realizado el ajuste por costo de vida, el COULA del 3,2%, tanto a los jubilados como a los beneficiarios de seguridad de ingresos suplementario y también ahora a los discapacitados. El monto del beneficio para cada individuo es lo que determina el aumento exacto. Una persona que, por ejemplo, en el año 2023 ganaba $1.483 por mes en el SSDI, pues en este año 2024 estaría recibiendo $1.530. Para reflejar la inflación, los límites de la actividad lucrativa sustancial se actualizan anualmente. Para aquellos que, por ejemplo, son ciegos, el monto de pago en este año 2024 es de hasta $2.590 al mes. Para todos los demás que son discapacitados, que tal vez están en esa situación por algún accidente en su área laboral o simplemente una discapacidad de nacimiento, es de hasta $1.550. En el año 2023, el monto mensual de la actividad lucrativa sustancial para personas ciegas eran de $2.460, mientras que para todos los demás que eran elegibles para recibir pagos por discapacidad era de $1.470. Los beneficios y los niveles ya se ajustaron para el SSDI, los cuales oscilan entre los $1.550 y $2.590. El COULA monitorea los aumentos en el monto de los beneficios. En Estados Unidos, los pagos del SSDI se realizan a más de 7 millones de trabajadores, mediante los ingresos del impuesto sobre la nómina de los beneficiarios que se depositan en los fondos fiduciarios del Seguro Social. El gobierno de los Estados Unidos comenzará a proporcionar tasas de beneficios mensuales aumentadas en virtud de la actividad lucrativa sustancial en este año 2024. Pero los que se preguntan, ¿qué es una actividad lucrativa sustancial? El salario mensual máximo de la Administración del Seguro Social
Para una persona elegible a la hora de recibir pagos por discapacidad, se conoce como actividad lucrativa sustancial. La Administración del Seguro Social actualiza anualmente los montos máximos de esta actividad para tener en cuenta la inflación. Una restricción se aplica a las personas ciegas y otra a todos los demás que cumplan con los requisitos para la compensación por discapacidad. Para poder entender un poco más el tema, si es que es la primera vez que usted está viendo lo que es el Seguro Social por incapacidad o discapacidad, ¿qué es el SSDI? El gobierno de Estados Unidos ofrece a los trabajadores estadounidenses discapacitados un estipendio mensual a través del programa SSDI, a menudo también conocido como Seguro de Incapacidad o Discapacidad del Seguro Social. Es un desafío conseguir el dinero que necesitas para lograr mantener a tu familia y pagar tus cuentas cuando no puedes trabajar debido a una enfermedad o a un accidente. Cuando la salud de una persona le impide trabajar, una de las formas más populares de obtener ingresos constantes es a través de estos beneficios del seguro por discapacidad. ¿Pero cuáles son estos beneficios? Bueno, en Estados Unidos, para las personas discapacitadas, prácticamente el SSDI es un salvavidas. Estos beneficios son una fuente confiable de ingresos, los cuales ayudan a las personas con discapacidades a satisfacer sus necesidades básicas. Entre esto viene incluido la vivienda y otros gastos de manutención y facturas médicas. La cobertura del Medicare, que brinda acceso esencial a servicios de atención médica y garantiza que las personas puedan atender sus necesidades médicas sin carga financiera, se incluye con frecuencia en la elegibilidad para el SSDI. Por ejemplo, los beneficiarios del SSDI pueden obtener programas vocacionales o también rehabilitación diseñados para mejorar sus habilidades y destrezas, lo cual puede facilitar regresar al empleo en caso de que su condición pueda mejorar. ¿Quiénes pueden ser elegibles para recibir beneficios del SSDI? A través de tu historial laboral, debes haber acumulado suficientes créditos laborales. La cantidad de ingresos adeudados a los impuestos del Seguro Social es lo que va a determinar la cantidad de créditos laborales que puedas obtener. Se debe esperar que su discapacidad cause la muerte o dure un mínimo de 12 meses. Su capacidad para realizar tareas fundamentales que estén relacionadas con su trabajo, como levantar objetos, pararse, caminar, sentarse o hasta para recordar, también deben verse gravemente limitadas. Debe poder fundamentar este reclamo con su propia documentación médica y la Administración del Seguro Social mantiene una lista extensa de afecciones médicas elegibles, lo cual incluye dolencias respiratorias, cutáneas y musculoesqueléticas. No puedes participar en ninguna actividad lucrativa sustancial, pagar un salario específico y requiere de mucho esfuerzo físico mental. Como les mencionamos al inicio, la actividad lucrativa sustancial de este año 2024 es de $2.590 para las personas ciegas y $1.550 para todos los demás que sean elegibles a los beneficios del SSDI. Cada año esta cantidad es examinada y modificada. Las personas mayores de 18 años normalmente también tienen el derecho a recibir pagos por discapacidad. Los beneficios del programa pueden estar también disponibles para personas más jóvenes, pero estas tienen que tener una discapacidad de nacimiento.